video de Edúcate con Lina. Hoy en la filosofía de Sartre trabajaremos los conceptos de ser en sí y ser para sí, conceptos fundamentales para entender su visión existencialista sobre la naturaleza humana y la libertad. Estos términos son utilizados para describir diferentes maneras de existir en el mundo y reflejan la forma en cómo los seres humanos y los objetos se relacionan con el mundo y consigo mismo. Bueno, el ser en sí se refiere a esa existencia de los objetos, de las cosas, de los seres que no tienen conciencia de sí mismos. Es decir, son simplemente lo que son, que existen pero que no reflexionan sobre su propia existencia, ni tienen esa capacidad para cambiar, ¿cierto? Su ser. Son inmutables, son, digamos, determinados por sus propiedades. Estos objetos tienen unas características, por ejemplo, que son puros, que no tienen conciencia, que no tienen libertad, que no tienen autodeterminación, ¿cierto? Son simplemente lo que son, digamos que no pueden, digamos, decidir lo que pueden llegar a ser. Son estáticos también estos objetos porque no tienen una posibilidad de transformación a través de la conciencia o a través de las elecciones, ¿cierto? Porque carecen de conciencia de sí mismos. Por ejemplo, una piedra, una silla o una mesa son ser en sí, ¿cierto? No tienen ninguna reflexión sobre su existencia ni tampoco una capacidad para cambiar su ser, ¿cierto? Este concepto, digamos, subraya esa visión de Sartre de que la naturaleza o de que en la naturaleza los objetos son deterministas, ¿cierto? Esto quiere decir que está predeterminada, ¿cierto? Los objetos son simplemente lo que son, precisamente o debido a su naturaleza, ¿cierto? Y que no tienen esa libertad para trascender o para modificarse. Ahora bien, el ser para sí hace referencia exclusivamente a los seres humanos, ¿cierto? Estos seres humanos son conscientes de sí mismos, tienen esa capacidad de reflexionar sobre su existencia. A diferencia de los objetos, los seres humanos no solo existen, sino que tienen esa capacidad de tomar conciencia de su ser, ¿cierto? Se cuestionan sobre su naturaleza y lo más importante es que pueden definir y que pueden transformar su propio ser. La conciencia de sí misma en el ser humano implica una falta de ser absoluto. Los seres humanos no son simplemente lo que son en el momento de su nacimiento, sino que tienen esa capacidad de cambiar, de superarse, ¿cierto? Esto hace que el ser para sí sea dinámico, que esté en constante cambio, ¿cierto? El ser humano también al ser consciente de esa libertad se enfrenta pues a esa angustia existencial, ¿cierto? A sentirse responsable de sí mismo y de las elecciones que toma. Entonces, esa libertad es tanto una bendición, pero también es una carga. Podríamos decir que el ser para sí está marcado por una negación, digamos, de lo dado a través de esa conciencia del ser, ¿cierto? Cuando el ser humano trasciende su ser y que no se limita simplemente a lo que es en un momento dado, ¿cierto? Por ejemplo, un ser humano que reflexiona sobre su vida, que toma sus decisiones, ¿cierto? Trata de encontrar su propósito, ¿cierto? O su significado en el mundo. Es decir, es un ser para sí. Es decir, que ese ser para sí lo que refleja es esa visión de Sartre de que los seres humanos son seres libres, de que son responsables de crear su propio significado, su propio propósito en la vida, ¿cierto? Esa libertad de elección que está acompañada pues de una angustia existencial. ¿Por qué? Porque no hay una esencia predefinida que guíe la vida del ser humano, ¿cierto? El ser humano es condenado a ser libre, lo que implica que no puede, digamos, evadir esa responsabilidad de sus decisiones. Si establecemos una relación entre estos dos conceptos, podríamos decir, en pocas palabras, que el ser en sí y el ser en sí son los objetos y el ser para sí son los humanos, ¿cierto? Y podríamos decir que están en una relación de oposición y complementariedad, ¿cierto? Los objetos simplemente son
y no se preocupan de su existencia ni de lo que pueden llegar a ser. En cambio, los seres humanos, al tener conciencia, se ven obligados a enfrentarse a su propia falta de esencia, ¿cierto? Y a esa responsabilidad de definir su esencia.